Muy buenas tardes, público en general. Eh, Bienvenidos a esta nueva charla dentro de las ponencias que tenemos en el marco del primer Congreso Ambiental de Costa Rica, CONARE 2025. Tenemos el agrado de presentar la ponencia de la compañera Jimena Méndez Hernández de su investigación de tesina, un tema muy rico, muy interesante, que nos va a brindar la oportunidad de ver aspectos que no todo el mundo ve y que tienen alto impacto en el tema de la biodiversidad, en específico de la bifauna. Entonces, el tema que va a presentar Jimena se llama Entre olas y motores, influencia del ruido del océano y la Ruta 34 en la bifauna de Hacienda Barú. Jimena, bienvenida y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y bienvenidos a todos. Como ya lo ha mencionado don Manuel, el día de hoy yo les vengo a hablar un poco de lo que fue mi proyecto de graduación. Este se denomina Entre olas y motores, influencia del Océano Pacífico y la Ruta 34 en la bifauna de Hacienda Barú. A manera introductoria, creo que todos sabemos que las aves cumplen funciones ecológicas esenciales. Aquí podemos ejemplificar rápidamente. Una de ellas es la dispersión de semillas y tenemos como ejemplo el tucán picoiris. También tienen grandes funciones de polinización, como lo es el colibrí colidorado. Tenemos que las aves cumplen también un control biológico de insectos y roedores, por ejemplo, el pecho amarillo, y también la parte de reciclaje de nutrientes y limpieza del ambiente como lo son los opilotes. Ahora bien, todas estas interacciones ecológicas hacen que las aves sean indicadores muy sensibles del estado ambiental. Sin embargo, las aves, al igual que muchos otros animales, son afectados por cambios en las condiciones de su hábitat. En este caso vamos a hablar de infraestructuras viales, precisamente. Cuando se construye una carretera, en muchas ocasiones pensamos en qué afectaciones tendrá a los animales, pero pensamos directamente a mamíferos. Pensamos en cómo afectará esa fragmentación a los monos, a los felinos, a los aínos y dejamos de lado un grupo muy importante como son las aves, porque la construcción de carreteras no solamente conlleva una fragmentación al punto de partir un hábitat a la mitad, sino que también influye muchísimo a nivel de ruido, a nivel de perturbación, porque sabemos, por supuesto, que las carreteras son importantes para el desarrollo humano porque permiten esa conectividad entre lugares y demás, pero todo lo que son los automóviles, los tráiler de carga y otros ejemplos, pues traen un ruido que puede llegar a ser bastante perjudicial. Si a nosotros mismos como humanos a veces nos aturde el hecho de vivir en un lugar que está cerca de una carretera como lo es la Interamericana, pues con muchísimo más razón, este grupo de animales que son tan sensibles y que su vía de comunicación es el canto, tanto para la reproducción como para alertar a otros de si hay depredadores, de si hay presas. Sin embargo, también, así como tenemos todo este grupo de sonidos que denominamos como ruido y como perturbación, también tenemos otros sonidos naturales que se conocen como biofonías, que dentro de las biofonías pueden entrar las olas del océano, el ruido de ríos, el ruido del viento y los ruidos naturales del bosque. En este caso, para esta investigación, como podemos ver en la imagen, se utilizó el Pacífico, el Océano Pacífico de Costa Rica, el bosque de Hacienda Barú y la carretera. Entonces tenemos aquí de este lado biofonías y de este lado lo que se conoce como antropofonías, que son todos los sonidos que vienen del ser humano. Ahora bien, el objetivo general de esta investigación es determinar la influencia del ruido generado por el Océano Pacífico y la Ruta 34 sobre la riqueza y abundancia de aves, relacionando las características acústicas con la presencia de especies y la cantidad de individuos. Todo esto con la finalidad de poder analizar el efecto del paisaje acústico en la bifauna de Hacienda Barú.
Con base a ese objetivo general, se construyeron tres objetivos específicos. El primero era determinar las características acústicas de áreas cercanas y lejanas a la Ruta 34 y al Océano Pacífico. Luego, el objetivo número dos, que era correlacionar la riqueza y abundancia de las aves diurnas del bosque secundario de Hacienda Barú en función a la distancia de la Ruta 34 y la proximidad del Océano Pacífico. Y como tercer objetivo era analizar la influencia del ruido del paisaje sonoro de la Ruta 34 y el Océano Pacífico en los patrones de actividad de las aves diurnas, para ver si esto podía llegar a tener alguna afectación. Entrando un poquito más en temas de metodología, lo que podemos ver acá es el área de estudio. Todo esto que vemos en línea punteada roja es Hacienda Barú. Y esto que está acá marcado en diferentes colores fueron los tres puntos de estudio. Tenemos el punto A1, que era el punto más cercano a la carretera, punto A2 y A3 como puntos intermedios, y punto A4 como el punto más cercano al Océano Pacífico. Entonces, a partir de aquí podemos ver que hay una escala donde tenemos o esperábamos encontrar una máxima perturbación y de ahí para abajo una zona con menor perturbación y mayor zona con sonidos naturales. Esto, como les mencionaba, con la finalidad de poder ver dónde íbamos a encontrar a las aves. Hay aves que ya se adaptaron a los sonidos del ser humano y ya no les importa, por decirlo de alguna manera, o hay aves que siguen prefiriendo las biofonías sobre las antropofonías. Para el diseño de muestreo, se utilizaron grabadoras digitales de marca Linisme, que son estas que están acá. No sé si gustan irlas pasando, pueden abrir. Estas grabadoras se escogieron por su alta sensibilidad a frecuencias bajas, que dentro de frecuencias bajas entra todo lo que son ruidos vehiculares. Aquí entramos hablando un poquito más de decibeles, por decirlo de alguna manera. Entonces, también pueden llegar a alcanzar sensibilidades un poco más altas, que en este caso nos permitían o nos permitieron poder alcanzar los cantos de las aves. Estas se configuraron en formato WAV. Esta puede llegar, si no me equivoco, a 1200. Por ahí anda el dato. Sí, no lo recuerdo muy bien ahorita, pero en el artículo escrito sí está la especificación completa. Con gusto. Y bueno, como les mencionaba, el diseño de muestreo se basó en dos secciones, por decirlo de alguna manera. Estaba la sección de la grabación del paisaje acústico, que para eso estaban las grabadoras, y estas se instalaron a 1,5 metros del suelo, y esta altura se escogió para evitar que pequeños animales pues pudieran venir a distorsionar la grabación y evitar también colocarlas muy arriba y que el viento también nos jugara en contra. Entonces se decidió y por literatura un punto intermedio que era 1,50 m aproximadamente. Como 1,50 m. Este, las grabaciones se realizaron de manera continua desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la noche. Con cortes de 30 minutos. Esto se hizo más que todo para facilitar lo que fue el procesamiento de los datos, porque si se hacía una sola grabación desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, iba a ser una grabación muy pesada y a la hora de procesarla iba a ser un poco más difícil. Entonces se hicieron cortes cada 30 minutos donde la grabadora pausaba e inmediatamente empezaba otra vez una grabación. No se quiso dejar mucho tiempo de pausa entre grabación y grabación porque todos son datos y todo eso es información importante, información que nos interesa. Se utilizaron índices acústicos para poder medir ese nivel de perturbación que ahora y me preguntaron hace un momento y me decían, ¿cómo hago yo para saber qué es ruido y qué es biofonía? Para eso existen lo que son los índices acústicos. En este caso se escogieron 4 índices acústicos. En general se sacaron bastantes, se sacaron 19 en total, pero para focalizar esta investigación únicamente se utilizaron 4. El primero es el SPL-Min, que lo que hace es dar un nivel promedio de presión sonora
o medir la intensidad del ruido. El ruido también se puede conocer como presión sonora, porque lo que hace es como de alguna manera distorsionar, es es una onda desordenada que perturba. Luego tenemos el NDSI, que este lo que hace es evaluar la relación que hay entre los sonidos biológicos, o sea, las biofonías, y los antropogénicos, que son las antropofonías. Luego tenemos el ACI, que lo que hace es detectar cambios en la actividad vocal de las aves. Esto nos sirvió mucho para ver los patrones de actividad. Entonces sabíamos, digamos, además de la literatura que dice que hay picos de actividad altas en horas de la mañana y en horas de la tarde, el índice también nos permitió poder ver en zonas específicas en las que teníamos alta actividad de aves. Entonces, este índice funcionó muchísimo para poder ver, por ejemplo, que en el punto A4, que era más cercano al océano, había mayor actividad que en el punto A1, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, se utilizó el índice BIO, que este lo que hace es cuantificar las señales biológicas y excluye completamente todo el ruido antropogénico. Entonces, todo lo que eran ruidos de claxon, ruidos de motocicleta, ruidos de tráiler, el índice lo que hace es apartarlo. Siguiendo nuevamente con el diseño de muestreo, pasamos a la segunda parte del diseño de muestreo. Para este caso, yo no quise quedarme únicamente con las grabaciones porque en muchas ocasiones pasa que hay aves que en ese momento no vocalizan. Entonces podían pasar por desapercibidas estando en el lugar. Y eso podía jugarnos mucho en contra en a la hora de sacar abundancia y riqueza, y podíamos llegar a tener resultados falsos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como un respaldo de las grabaciones, también se hizo un monitoreo de aves por encuentro visual, que en este caso se aplicó la técnica de puntos fijos en los mismos sitios que se pusieron las grabadoras. Entonces teníamos la grabadora aquí, A1, A2, A3 y A4, y en estos mismos puntos se realizó lo que fue el muestreo por contacto visual. Habían aproximadamente 100 metros entre punto y punto. Ujú. Y bueno, se realizaron sesiones nuevamente de 30 minutos en cada uno de los sitios durante la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 3:30 a 5:30 de la tarde. Nuevamente, estos horarios se escogieron evaluando el pico de actividad de las aves que viene en la literatura. Se registraron todo lo que fueron las aves vistas o escuchadas, se anotaba el número de especie, perdón, la especie, el número de individuos y el comportamiento. Acá podemos ver la hoja que se utilizaba. El comportamiento incluía si estaba alimentándose, si estaba vocalizando, si se estaba desplazando. eh, Todo eso era información importante también. Para evitar sesgos entre los puntos de muestreo, lo que se hizo fue que se rotó diariamente todos los sitios para que todos pudieran empezar mínimo un día a las 6 de la mañana. Y no decir, es que en el punto A1 había muchas aves y en el punto A4 no, porque tal vez en el punto A1 hice el monitoreo a las 6 de la mañana donde hay un pico de actividad y llegué al punto A4 a las 8 donde ya empieza a haber una caída de actividad. Entonces, para evitar todo este tipo de sesgos, se buscó hacer como esa equidad entre puntos. Para las herramientas de análisis se aplicaron pruebas de Kruskal-Wallis y Dunn, perdón, para comparar los índices acústicos entre sitios. Entonces, una vez que ya se tenían los índices, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo hacemos para saber cuál tiene más, cuál tiene menos? Para eso se aplicaron estas pruebas. Posteriormente, y para responder al objetivo número 2, se utilizaron regresiones lineales múltiples para poder evaluar la relación entre riqueza y abundancia en función a los puntos de distancia entre la carretera y el mar. Básicamente para poder decir en el punto tal hay más especies, en el punto tal hay menos especies. Luego se comparó la abundancia de aves con el ruido para así poder detectar una posible afectación a los patrones de actividad. Nuevamente esto para poder responder al objetivo número 3. Y bueno, todos los datos se organizaron en Microsoft Excel y todos los análisis se realizaron en RStudio. Ahora lo que es la parte de las variables, tenemos lo que son las variables dependientes, que entraba lo que era la riqueza, que es específicamente el número de especies diferentes, y la abundancia relativa, que era la dominancia de especies, cuál era la especie que más había que más resaltó en el estudio.
Luego tenemos las variables independientes, que viene siendo el ruido ambiental, donde pues engloba todos los índices, y la distancia de los puntos de monitoreo tanto de la carretera y al océano. Ahora viene lo interesante. Dentro de los resultados de riqueza y abundancia, tenemos aquí que los tonos oscuros son la abundancia y los tonos claros son la riqueza. Y como pueden denotar, hubo una mayor riqueza y abundancia en los puntos lejanos a la carretera y una menor riqueza y abundancia en el punto cercano. Sin embargo, aquí hay algo interesante, y es que como pueden ver, el punto que tuvo menor riqueza y menor abundancia no fue la que estaba justamente a la par de la carretera, sino que fue uno de los niveles o uno de los puntos que estaban intermedio. Y aquí viene una parte em, que tal vez no se esperaba en el estudio, pero por eso fue tan interesante encontrarla, y es que en este caso juega un papel muy importante lo que es la heterogeneidad del hábitat. Entonces aquí encontrábamos especies como lo era Rhamphoscerus passerini, que está más adaptada a los bordes, dado que aquí se podían encontrar tal vez más recursos alimenticios que en el bosque y había menor competencia. Y esta especie logró adaptarse al punto de que prefería estar aquí antes de preferir estar en lo interno del bosque. Ya hablando a nivel general con especies predominantes, como le mencionaba, tenemos lo que fue Rhamphoscerus passerini. Luego tenemos el Brotoheris uvularis, que este es el periquito. En el punto A3 y A4 tuvimos lo que fue Pitangus sulfuratus y Paquisilvia decurtata. Y finalmente podemos ver en este gráfico así rápidamente que el ruido vehicular efectivamente actúa como un filtro ambiental para diferentes especies y que no todas las especies se adaptan y trabajan de la misma manera. Ya aquí vienen lo que son los resultados de los índices acústicos. Estos son los resultados del índice de ruido. Y en este caso, nuevamente tenemos acá la escala de ruido y abajo los sitios de muestreo. El punto A1, que era el punto más cercano a la carretera, obtuvo un índice de ruido mayor. Y los puntos A3 y A4, un índice de ruido menor. Aquí también intentando ver como todo lo que puede existir dentro de un bosque a la hora de hacer este tipo de estudios, es que hay mucho bosque de por medio y el ruido proveniente de la carretera los árboles podían estar actuando como difusores de ese ruido al punto de que llegó con menor nivel a los últimos puntos. Luego tenemos el índice de ruido de NDCI, que este básicamente lo que nos dice es que el punto A1 eh, tuvo una mayor predominancia en lo que fue ruidos antropogénicos. En este caso, el índice trabaja al revés y podemos ver que los números negativos significa que hubo una mayor afectación de ruido humano. Entonces, nuevamente, y concuerda con el índice anterior, mayor impacto de ruido humano, menor impacto de ruido humano. El punto ACI em, lo que deja ver es la actividad biológica, y aquí la importancia de trabajar con varios índices a la vez y no trabajar solamente con uno, porque en este caso, y obviamente los índices, estamos hablando de que estamos trabajando con ondas sonoras. En este caso el índice tomó el ruido de la carretera, el ruido de las motos, como son a veces sonidos un poco agudos, y eran automóviles que pasaban muy constantes, lo tomó como si fuera una vocalización. Entonces, en este gráfico podemos ver que existe una línea casi continua en el centro, y no necesariamente es porque hay mucha actividad biológica aquí, ya lo vamos a ver en más adelante, sino porque hubo una confusión y se malinterpretó, digamos, una antropofonía como una biofonía. Entonces, nuevamente, la importancia de trabajar eh, con varios índices a la vez, porque si se hubiera trabajado solamente con este, los resultados de la investigación hubieran sido completamente diferentes y probablemente no hubieran sido certeros.
Y finalmente tenemos lo que fue el índice acústico de Biot, que este lo que hace es una interpretación de la presencia biológica y podemos ver que aquí ahora sí aparece que hay una presencia biológica menor porque este índice sí lo logró procesar bien y una presencia biológica mayor en el punto más lejano a la carretera y más cercano a la costa. Ahora venimos con lo que son las regresiones lineales. La primera regresión lineal es la regresión lineal de riqueza. De este lado tenemos la carretera, no sé si lo logran ver porque está un poco pequeñita. Y de este lado tenemos el mar. Entonces podemos ver que la riqueza nuevamente se veía afectada por la cercanía a la carretera y esta riqueza iba aumentando conforme se alejaba la carretera y se acercaba al mar. El eje X es la distancia que había en los puntos. Ajá, exactamente. Entonces, digamos, aquí el punto A1 estaba aproximadamente como a 20 metros de la carretera. Estaba casi que en la llanta del tráiler. En- Luego viene el punto A2 que estaba a 100 metros, punto A3 a 200 metros y finalmente el punto A4 a 300 metros, que este quedó a 300 metros de la carretera y aproximadamente a 125 del océano. Entonces sí se buscó como ese nivel intermedio. Y luego en la regresión lineal 2 que este es para abundancia, se puede ver nuevamente donde tenemos la abundancia. em, Menor, con mayor cercanía a la carretera, y va cambiando, está aumentando conforme se va acercando al océano y se va eh, haciendo más grande la distancia con respecto a la carretera. Y bueno, los modelos de regresión básicamente nos dejaron estas conclusiones y es que hay mayor riqueza y abundancia cuanto mayor es la distancia al ruido. Otros factores que también no se pudieron evaluar en esta investigación que se tienen que contemplar, como lo decía anteriormente, es la vegetación. Los árboles vienen a funcionar como difusores del ruido. La disponibilidad de alimento también. Si es que habían varias especies, como lo mencionaba ahora también, que preferían estar más cerca de la carretera porque tenían mayor disponibilidad de alimento. Y estructuras de descanso también, que en este caso entra todo lo que es la disponibilidad de perchas en el bosque. También una variable, la parte, también tenemos aves migratorias, ¿verdad? Tenemos aves migratorias, tenemos especies que solamente están de paso, especies que vienen a quedarse acá. Eso también es un factor muy importante. De hecho, como pueden ver, este estudio da para mucho, muchísimo. Y haberlo hecho en 4 meses, y ni siquiera fueron 4 meses, fueron como 2 meses, fue un trabajo bastante pesado. Y por eso mismo es que este solamente es como la base y se sabe que se tienen que contemplar todas estas otras variables para poder tener ya un perfil completo. Pero sí, muy, muy buena esa observación. Em, Y bueno, sí, esto de hecho va en conjunto con lo que decías, y el ruido puede ser una variable indicadora dentro de todo un conjunto de perturbaciones, o sea, el ruido no es algo aislado, es algo que trabaja en conjunto con muchas otras variables. Finalmente tenemos lo que es la relación entre el ruido y la abundancia de aves. Entonces aquí otra vez tenemos los niveles de ruido que empiezan a partir de 82,5 aproximadamente hasta 100. Y en el eje X tenemos, sí, y en el eje X tenemos los sitios de muestreo. Entonces, podemos ver que aquí hubo un mayor nivel de ruido. Aquí hubo también un mayor nivel de ruido. Y esta línea punteada que se ve acá es la abundancia de aves. Entonces, aquí venía una menor abundancia de aves y cuando se redujo el ruido, hizo un pico de elevación, digamos, a nivel de abundancia. Esto se sacó a nivel general con todas las especies. Ujú. No, también se tenía por especie, pero para ámbito de este estudio, digamos, que me pedían como muy concreto, se sacó con todas las especies. Dime. Entonces, mi investigación básicamente lo que quería decir era, ¿hay una afectación del ruido? Sí, no. En este caso sí, evidentemente sí. Entonces,
Obviamente, como lo mencionaba acá, después de los modelos de regresión, el ruido puede ser una variable indicadora dentro de un conjunto completo de perturbaciones, dentro de un conjunto completo de otras variables de reproducción, de alimentación, de depredación, disponibilidad de recursos, vegetación, clima también. Entonces, este estudio es apenas una muestra preliminar que no le quita el peso a lo que el estudio tuvo, por supuesto, pero viene siendo una base para que más adelante, ojalá con colaboración, porque esto es una parte muy importante también, todo lo que se realizó en este estudio vino de mi parte. Yo no recibí apoyo de ninguna organización, no recibí apoyo de ninguna universidad. El equipo que ustedes tienen ahí, que lo estuvieron viendo, todo salió de mi bolsillo. Entonces, con las herramientas que se tenía, se hizo el trabajo que efectivamente se pudo y que gracias a eso hoy tenemos esta clase de resultados que el día de mañana, y ojalá, porque la idea de esta metodología es que sea replicable, pues alguno de ustedes pueda venir a decirme, quiero colaborarte. Ahora sí, agarremos esto con todo lo que es, con todo lo que abarca, para ahora sí poder presentar al MOP. Aquí está, tome el perfil completo, hágame carreteras que sean viables con el ambiente. Y es donde entra mucho a jugar la heterogeneidad del hábitat que tienen los bordes o el famoso efecto de borde en comparación a la homogeneidad que encontramos dentro del bosque, porque en el bosque encontramos algo completamente horizontal. Entonces ya ahí entra a jugar mucho todo lo que viene siendo la competencia, la depredación. Y hay un estudio que se realizó en el Braulio Carrillo, los invito a leerlo, un estudio muy interesante, un estudio que a mí me terminó de atrapar en todo este tema, que justamente ellos intentan evaluar dentro del Braulio Carrillo a nivel bioacústico cómo afecta la carretera. Luego hay otro en eh, Carara, si no me equivoco, también el Parque Nacional Carara, un estudio muy interesante y a partir de ahí fue donde yo también pude extraer un poco de este tipo, perdón, de esta metodología utilizada con adaptaciones, ¿verdad? Como todo, pero sí sería muy bueno informarnos un poquitito más como en esta área, que nuevamente al final esta es la finalidad de esta investigación. Y para ir terminando, bueno, como les mencionaba, en este caso tenemos la relación entre el ruido y la abundancia de aves, y en este caso tenemos nuevamente el índice utilizado y de este lado la línea punteada con la abundancia media de aves, donde viene a haber una abundancia en el punto A1, esta decrece y vuelve a aumentar conforme se aleja de la carretera y se acerca al océano. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de esta parte del efecto del ruido, del efecto horario que puede tener el ruido? Porque sabemos también que no es algo constante. El tráfico, al menos en este tipo de carreteras, no es constante, sino que tiene variaciones. Se puede ver que la abundancia de aves es menor en los sitios ruidosos, tanto en la mañana como en la tarde, porque esto se sacó a nivel general para ambos horarios. Luego tenemos que el SPL-min o ruido varía a lo largo del día, lo que afecta la actividad aviar, lo que les mencionaba, no es un ruido constante porque no es un tráfico constante. Em, Esto es muy importante, la relevancia, perdón, de incluir la dimensión temporal del ruido en evaluaciones ambientales. No es solo una evaluación ambiental de fragmentación a nivel de suelo, sino también pensemos a nivel aéreo, a nivel acústico, qué está pasando ahí. Y se recomienda, como lo mencionaba el compañero, se recomienda ampliar estudios futuros para aislar el efecto acústico, para aislar el efecto del ruido con mayor precisión. Eso es algo que se tenía contemplado desde la planeación de esta investigación, desde el que se presentó el anteproyecto, ya se tenía contemplado esa parte. Y nuevamente, como les mencionaba, es porque era muy corto el tiempo. 4 meses con solo yo trabajando con recursos limitados a nivel económico y a nivel de equipo, ya se tenía determinado pues que esto apenas iba a ser una base para lo que viene más adelante, que esperamos que venga algo más adelante. Y ya como conclusiones, bueno, se sabe que el paisaje sonoro tiene una afectación bastante importante en lo que es la comunidad de aves.
Se sabe también que el ruido y la distancia del océano no fue un factor relevante, mientras que el gradiente de la carretera sí reflejó diferentes patrones bastante claros como respuesta biológica al ruido presente. Esto quiere decir que el mar no afectó en nada. Las aves estaban porque es una biofonía y no tuvieron que adaptarse a ella. Han estado con ella toda la vida. A diferencia de la carretera, que viene siendo algo más antropogénico, algo más de nosotros, algo que nosotros metimos en su ambiente. Y algunas tuvieron que adaptarse, otras siguen huyendo de eso. La abundancia de aves varió inversamente con el ruido durante el día, como lo podemos ver en los gráficos, y lo que evidencia una alteración constante en el comportamiento aviar. Si ya hay una alteración, eh, ya eso significa que sí hay una perturbación a nivel de comportamiento. Y nuevamente, la gestión de las áreas naturales debe integrar el componente acústico, especialmente en paisajes fragmentados por carretera, considerando también variables ecológicas complementarias, o sea, no solamente el ruido, sino nuevamente con diferentes variables, para poder hacer una conservación más afectiva. Ahora bien, todo esto. ¿Por qué es importante este tipo de investigaciones? ¿Por qué es importante esta investigación? ¿Por qué es importante la investigación que se está realizando o que se realizó, perdón, en la 32 o en Carara? Esto es importante porque este tipo de investigaciones lo que ofrecen es un perfil bioacústico del paisaje que permite identificar zonas con alta perturbación y zonas que también funcionan como refugios acústicos. Aquí entra mucho toda la parte geológica, las montañas que tenemos en Costa Rica, cómo están trabajando esas montañas a nivel acústico también. También son importantes porque permiten diseñar estrategias de conservación acústica y de manejo del paisaje. Recordemos que cuando hablamos de paisaje estamos integrando todo, desde ríos, árboles, viento, todo. Y nuevamente en muchas ocasiones tal vez se deja de lado esta parte tan importante. Ayuda también, como lo dijo alguien, no recuerdo quién fue, apoyar la toma de decisiones sobre infraestructura vial sostenible y ayuda a fomentar, como lo decía don Manuel, políticas ambientales que integren la ecología del sonido dentro de la planificación ambiental. ¿Y qué soluciones o aplicaciones propone el estudio? Este es un sueño, yo creo que para todos los que estamos aquí y para cualquier costarricense que sabe que la fauna de Costa Rica es importante. Pasos de fauna, algo soñado, algo que espero en algún momento lleguemos a ver. No sé qué tan lejos esté, pero yo soy una soñadora y espero que sí. Estos, como sabemos, facilitan el desplazamiento seguro entre especies, pero también, como lo decíamos ahora, los árboles funcionan como zona de amortiguamiento, funcionan como difusores a nivel de ruido, reductores de velocidad y también la parte de señalización ecológica. Nos debe mucho la Ruta 34 en cuanto a reductores de velocidad y señalamiento. Em, y esto pues ayudan a disminuir el tráfico rápido y a su vez el ruido. Y finalmente, y el propósito central de esta investigación, el diseño de carreteras más amigables con el ambiente a nivel general, considerando el componente sonoro dentro de los estudios de impacto ambiental. Y finalmente quiero dejarlos con esta frase que dice, escuchar a la naturaleza es la forma más sincera de entenderla. Esa frase es de Bernie Krause, pionero de la ecología acústica. Muchas gracias. Gracias, felicitarla. Sí, la primera vez que escucho una bióloga hablando de este tema. A mí me sorprendía cuando pasaba por esa carretera ver la cantidad de cangrejos pasando la carretera y los carros le pasan por encima como normal. Se forma una capa roja de cangrejos ahí en ese sitio. Y después, bueno, las carreteras de Costa Rica tienen muchas críticas. En lo social no tienen ni siquiera aceras para que la gente camine. Prioridad a vehículos a toda velocidad. Y el turismo ha confundido eso, porque el ruido de las motos es una cosa impresionante y en Costa Rica eso no tiene ningún tipo de regulación. Yo soy economista y trabajo en la parte también de economía, de política económica y coincido con él. O sea,
Tiene que haber instrumentos de política que puedan aplicarse para regular ese tipo de cosas, sobre todo en sitios biológicamente tan ricos como ese que usted está presentando ahí. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si la riqueza de Costa Rica es la biodiversidad y nos viene diciendo a gritos que el modelo tiene que ajustarse a esa riqueza, que es la que nos va a generar más riqueza como un activo biológico capitalizable? ¿Por qué no hemos entendido que tenemos que protegerlo? Y podemos construir y hacer todos esos pasos de los que usted se refiere para aves y para todas las especies de la biodiversidad, porque es un respeto a cualquier forma de vida que como costarricenses deberíamos de tener de manera sensible, porque estos reproducen nuestro modelo de desarrollo económico, ¿verdad? Y cuando uno ve que hay un Ministerio de Ambiente en Costa Rica, pero que no hace nada de este tipo de cosas, uno se pregunta, entonces, ¿para qué tenemos un Ministerio de Ambiente en el país? Cuando una persona como ella tiene que ver cómo hace para financiar su estudio y no encuentra patrocinadores que deberían de estar a cargas en este país para este tipo de estudios que tiene toda una base científica increíble. Yo la felicito, sus análisis de regresión. Yo sé lo que cuesta hacer eso, pero ahí los tiene hechos, ya hablan por sí mismos. Tenemos datos, es muy complejo el tema. Por supuesto que hay muchas cosas, muchas variables que pueden estar interactuando ahí en ese comportamiento, pero ya tenemos un estudio de ese tipo. Hay que seguirlos haciendo, pero hay que regularlo. Yo siento que políticamente debe haber un mecanismo, por lo menos debería haber un rótulo que diga no toque las pitoretas en esta parte, pero ahí no hay nada. Usted anda por... Ahí no se menciona nada, ¿verdad? Y vamos a hablar de ordenamiento territorial también, ¿verdad? Porque tenemos hospitales al frente de los estadios en Costa Rica y talleres al frente de escuelas. Bueno, todo es parecido. A tener un taller al frente de una escuela donde hay niños es igual que tener una carretera con trailers, donde hay un parque donde hay una gran cantidad de especies de gran valor para el ecosistema y para nosotros. Porque a largo plazo, ¿qué implicaciones va a tener eso en la reproducción de especies? ¿Vamos a tenerlo en el futuro? ¿Ese pájaro va a estar en el futuro disponible o no? ¿Vamos a tener turistas viéndolo o no? ¿Cuántos pajareros llegan a Costa Rica por año solo a ver aves? Y también, ¿cuánto dinero de ese se queda en Costa Rica? O se lo llevan los extranjeros que también vienen y hacen los tours en Costa Rica y no reportan nada. Eso es otra cosa que tenemos que ir analizando nosotros en esta ruta que queremos desarrollar para el desarrollo del país y para el bienestar de todos. Muchas gracias. Sé que el doctor va a preguntar, ¿verdad? A lo uno. Sí. No, felicitarla también por el trabajo. Nada más tenía como unas pequeñas recomendaciones, dudas, porque veo que usaste Cruzcal Wallis, ¿verdad? Si usted pone el gráfico ahí, esos puntitos que están ahí en el box plot, ¿verdad? Son outliers, ¿verdad? Son extremos, valores extremos. Entonces tienen muchos valores extremos en todos los. Entonces, tal vez si haces una estandarización, una normalización, podrías pasarte a NOVA para tener más poder estadístico, ¿verdad? Y dejar el Kruskal-Wallis. Después, para el modelo de regresión, yo haría más bien una NOVA de dos vías, porque tú tienes dos factores. Uno es los sitios y otro es la distancia, ¿verdad? Que al final los sitios y la distancia puede ser el mismo factor, ¿verdad? Porque un sitio está en cierta distancia. Entonces podría ser una nova de una vía o uno de dos vías, para tener más poder estadístico a la hora de la conclusión, porque la regresión lo que va a decir es que hay una relación, pero con tanta dispersión puede ser que no sea tan robusto. Entonces, para a la hora, ¿verdad? Como para mejorar un poquito ya la propuesta tuya, tal vez porque veo que esos datos yo no, yo trabajo la parte de estadística, pero no trabajo la bioacústica y veo que da mucha dispersión. Entonces, tal vez hay que trabajarle primero la parte de dispersión para tratar de estandarizar los valores de Z o normalizarlos, ahí dependiendo del método, y luego aplicarle ya un método paramétrico, ¿verdad? Para tener ese mejor poder. Pero por lo demás, ¿verdad? Todo el tema del diseño y todo está excelente. Y se genera ya en gran cantidad de datos, entonces me gusta mucho que utilicen
un programa, un lenguaje, ¿verdad? De programación que es R, eso está muy bien, ¿verdad? Porque eso ayuda mucho a tener robustez. Entonces, excelente. Muchas gracias. Es que sí, bueno, ella mencionó que en la literatura que revisó están los estudios que se hicieron en la 32, ¿verdad? En el Bravo Carrillo. Y también ahí se tomaron en cuenta otros factores, ¿verdad? No solo la distancia, como qué recursos había y todo. Y también se hicieron otros puntos, que eso sí, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que es demasiado el trabajo y el esfuerzo, pero que sí es importante para la robustez de las conclusiones tener otras réplicas y también analizar esa barrera de vegetación inicial, ¿verdad? Que es la que va a filtrar realmente el ruido y que no solo va a ser el ruido, ¿verdad? Sino también el tránsito de personas, bueno, también en la reserva, la gente camina por la reserva. Hay sitios donde hay más tránsito, hay otros que no tanto. Entonces, revisar ahí, porque si el último punto se bajaba tanto como, o sea, no tanto como los de la carretera, pero sí se bajaba mucho. Entonces, pero la vegetación de la línea costera ya cambia muchísimo. Entonces ahí esa parte de las características de la vegetación también es muy importante que analizarla y tomar en cuenta, pero muchas felicidades porque es realmente un esfuerzo muy importante. Gracias, Dani. Bueno, yo quiero hacer una reflexión desde el esfuerzo que hace Jimena, lo que apuntaba Edmundo, lo que han apuntado ustedes. Primero, el esfuerzo de apoyar proyectos de este tipo desde una visión institucional, universitaria y de las instituciones. No solamente porque está tocando un tema que si bien en el pasado se ha hecho de alguna manera para ciertas intervenciones y demás, pero no es una norma, ¿verdad? No es una práctica habitual en estudios de impacto ambiental a veces que son, ¿verdad? Tienen sus bemoles de que son muy completos o no, dependiendo de casos, ¿verdad? Que he visto yo que conozco, pero igual desde un punto de vista donde a la hora de involucramiento, te digo, de las instituciones, pero también desde la parte de las comunidades que se sumerjan en estos tipos de proyectos para mejor conocimiento y para mejor gestión y diseño de los proyectos propios, ¿verdad? Entonces aquí hay una parte de comunicación, de, de, de poder que las comunidades o las autoridades entiendan que este tipo de estudios y otros similares tienen que ser parte de ese quehacer, ¿verdad? Y como decía Edmundo, de una valorización del entorno natural como algo de producto económico que eventualmente vivimos realmente. No, no, aquí sí estoy claro en las capacidades institucionales que se dan en de recursos y de conocimiento, por supuesto. Y tal vez no, o sea, lo que estoy planteando es que se tiene que visionar tener esa línea y ese recurso como un ideal, lógicamente, pero que se tiene que buscar eso. Y claro, tiene que tener, y aquí es donde voy a la relación institucional como un todo, ¿verdad? Para la hora de que se diseñe un proyecto y vemos la carretera, por ejemplo, a Limón, que es un adefesio y una cosa espantosa, ¿verdad? Donde a final de cuentas hay una carencia grande de un montón de cosas a nivel de pasos de fauna y demás. Exacto. Aquí hay un tema de inversión privada y de conocimiento que apuntaba el mundo y que tenemos entonces que tener una visión más clara. Tenemos que tener una integralidad a la hora en que tenemos que hacer desarrollo en infraestructura, por ejemplo, que es el tema aquí que nos acoge un poco, pero también desde esas necesidades de la biodiversidad para que la biodiversidad pueda realmente tener esa conservación asertiva, sostenible y que permita eventualmente que haya ese balance entre desarrollo y conservación. Y lógicamente estoy de acuerdo con vos. Ahora, aquí viene un temita que es también de la calidad de análisis que se dan y esa necesidad o ese tamaño de los estudios que se hacen porque realmente también tener una capacidad instalada a nivel de recursos para la investigación y todo eso también es otra carencia que tenemos y ella es la muestra, por ejemplo, de un esfuerzo muy particular
y que aquí, digamos, las universidades deberían abocarse un poquito más a este tipo de inversión en ese sentido. Ok, sí, yo creo que la carencia de recursos es una realidad, e inclusive de competencia técnica para poder hacer esas evaluaciones. Pero son retos importantes que deben asumir esas instituciones. Me parece que una coordinación MOP, MINAE, universidades públicas sería muy interesante porque aquí estamos tratando de definir rutas, ¿verdad? Porque aunque no existan ahora, pero las estamos identificando. Y uno ve, por ejemplo, ahora que usted menciona Global Vía, este montón de peajes que paga uno, que usted empieza con 20.000 colones en San José y termina sin nada en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿por qué en estos peajes no existe un rubro de eso que sea para destinarlo a investigación o a protección o que haya rotulación de ese tipo o ese tipo de puentes o qué sé yo, todo lo que los biólogos puedan aportar para que estas especies puedan transitar libremente? Sabemos que una barrera de esas afecta la reproducción de muchas especies y si este país está apostando a esto, a un modelo de desarrollo así, pues tenemos que cuidarlo. Yo siempre he pensado que Costa Rica debería ser el paraíso mundial de la biodiversidad. ¿Por qué no? Que nos visiten y que les vendamos comida sana, no comida llena de venenos y un montón de cosas, sino vendamos eso. Usted que es agrónomo y que podemos ver ahí todo el potencial del país para diferenciar nuestra producción, no utilizar ni insecticidas ni nada de eso, sino extractos de plantas de la misma biodiversidad para controlar todo esto y mantener todos los balances que se ocupan en este país para tener un modelo diferente de desarrollo, pero de desarrollo sustentable, que se sustente con nuestra capacidad, ¿verdad?, de país y brillar en el mundo como un país, como lo hemos venido haciendo, pero yo no sé cómo. No es porque hayan habido políticos que hayan dicho es que esto va por aquí, es por el que el ecosistema nuestro es tan rico, ¿verdad? Y le pasa lo de los agricultores pequeños, que les dan garrote, pero nunca se terminan, siempre siguen ahí. O sea, por algo es, porque tienen una resiliencia grandísima a todo este tipo de cosas. Pero tenemos que tomarlo muy en cuenta y muy en serio en nuestro modelo de desarrollo futuro, porque eso es capital, ese es capital natural. Sí, de hecho, como él lo mencionaba, yo creo que también la finalidad de este tipo de estudios o mi finalidad de presentar este tipo de investigaciones no es propiamente venir a tirar este perfil que se sacó de esta investigación y decir, le toca a MINAE, le toca al MOP, le toca aquí, le toca allá. Mi finalidad es más bien que mis compañeros, que mis iguales o personas que vienen más atrás que yo puedan ver que se puede hacer investigación, aún sin recursos, aún sin recursos económicos, aún sin apoyo de parte de organizaciones detrás. Si uno quiere, uno puede llegar a hacer este tipo de investigaciones porque un aporte grande, un aporte pequeño es un aporte. Una investigación grande, una investigación pequeña es una investigación. Se esté contemplando variables, no se esté contemplando variables, es una investigación, es un trabajo hecho, son resultados que antes no se tenían, que ahora se tienen. Y nuevamente esto viene siendo una base. Yo le agradezco un montón en la parte de las regresiones lineales, me mencionabas. Sí, de hecho eso fue todo un tema porque fueron 730 grabaciones aproximadamente que tuve que procesar. Yo estoy abierta a colaboraciones en lo que puedan, en lo que gusten. Yo estoy abierta a aprender. Entonces, los datos ahí están. Hay mucho por sacar de esta investigación. Hay mucho que no se mostró aquí. Y que, como les mencionaba nuevamente, ojalá y esto vaya a ser de gran aporte de aquí en adelante. Siguiendo esto que estamos conversando de abrir rutas, voy a estar en desacuerdo con lo que algunos de ustedes están diciendo y de acuerdo con Jimena. Para mí lo determinante no es los presupuestos de dinero, digamos, no es la falta de recursos económicos. Y esto yo lo he observado en muchas situaciones y yo lo tengo firme en mí. O sea, no es una ocurrencia. Yo lo tengo firme porque con lo que decía Diego también, en esto que les comenté en la mañana de involucrar a las comunidades, se ha también invitado
a personas de instituciones del gobierno, ¿verdad? A que se incorporen les decía que tenemos investigación también con sonidos de ranas, lo que decía Diego. ¿Es posible que personas de una comunidad aprendan a utilizar este tipo de herramientas? Claro que es posible, con capacitaciones adecuadas. Entonces, para mí no es válido eso de si alguien del gobierno viniera y dijera, es que sí, hay muchas limitaciones económicas. Sí, sí, las hay y en muchos aspectos afectan, ¿verdad? Pero en mi criterio no es el factor limitante, es la falta de voluntad, la falta de vocación y me encantó el comentario final por ahorita. Ojalá haga más comentarios ahora, pero el último que dijo Jimena, ¿verdad? Si una persona tiene la verdadera vocación de hacer esto con una grabadora, busca cómo conseguirla, ¿verdad? Sacando recursos hasta para irse en bus, sacando el tiempo, teniendo la visión de que también va a aprender, o sea, es un beneficio para ella, pero que también es beneficio para la comunidad y para el territorio en general. Y yo creo que por eso me atreví a hacer este comentario, porque es importante que quede grabado esto, bueno, o sea, es mi opinión únicamente, no tiene que ser necesariamente la de otros, pero yo sí veo que si hay más voluntad, se pueden hacer alianzas y muchas cosas de esto se pueden solventar. Y lo digo porque así trabaja nuestro proyecto, como les decía en la mañana, sin financiamientos, con muchas alianzas, que tal entidad de una universidad tiene un laboratorio, ah, bueno, pone tales equipos que tal otra cuenta con tal otra cosa, pone tales cosas. Todavía dentro del gobierno, lo que dice Manuel, que deberían estar las diversas instituciones más aliadas porque son de un mismo aparato y no lo están, entonces que a mí no me vengan a decir que es falta de recursos, perdón que lo diga así, es falta de voluntad. Mucha ayuda de parte de la Universidad de Costa Rica, mucha ayuda de parte de la UNED a nivel de que me enseñaron cómo procesar los datos, de que hubo un profesor de la Universidad de Costa Rica que sin ningún tipo de remuneración se reunía conmigo semana a semana y me decía, ok, vaya ubicando esto así, veamos esto, veamos lo otro. Entonces, resaltar siempre la importancia de las colaboraciones y de ese tal vez desinterés de trabajar entre nosotros. Obviamente la parte económica es importante, no le quito el peso, la conservación requiere plata, lo sé yo justamente, pero sí esta parte colaborativa entre nosotros, porque al final lo que nos reúne sigue siendo una misma pasión, sigue siendo un mismo interés por conservar. Y pues sí, eso. Sí, totalmente de acuerdo. Para redondar un poquito lo que se ha hablado, no es que el tema financiero sea determinante, estoy de acuerdo. Es importante porque a veces existe el dinero. Lo que no existe es la voluntad de aplicar ese dinero y ese financiamiento para proyectos en general, ¿verdad? Que son importantes en ese sentido. Y esas alianzas que decís, bueno, este Congreso es muestra de un esfuerzo, de voluntad y de un espíritu colaborativo que muchos de los que están aquí saben que es así, donde no existía plata y nosotros estamos queriendo llevar una propuesta país porque es lo que toca y es aquí donde la voluntad, donde esa pasión, pero no solamente esa pasión, sino que la convicción de querer construir, ¿verdad? Y de aportarle realmente a todos los actores, pero concientizando. Y tenemos que valorizarnos desde un compromiso personal, comunitario y nacional. Y es aquí donde tenemos que establecer, ok, si hay recursos, apliquémoslos, enfoquémoslo por ahí, pero no nos hagamos los locos, hablándolo así en dos platos, o le pongamos trabas a estudios e investigación que es necesaria para que toda esta riqueza que decía el mundo y que todos sabemos que existe, la dejemos ahí y más bien la estemos destruyendo y no le estemos dando el uso más adecuado. Entonces, yo creo que todos concordamos en que es necesario que podamos esta pasión y estas voluntades conjuntarlas para realmente proyectarnos en esa hoja de ruta que queremos y en este discurso nacional que debemos entre todos construir. Agradecerle a Jimena por este gran esfuerzo, te felicito. Y yo creo que aquí vas a encontrar colaboraciones y apoyos para continuar en eso y ojalá que otros emulen tu esfuerzo
y eventualmente también se vaya construyendo una mejor metodología, más se profundice y que muchas comunidades puedan tener estudios de este tipo. Así que muchas gracias y un aplauso para Jimena, por favor. Bueno, nos va a acompañar doña Ani Chávez con la siguiente charla de ecohidrología y gestión de sistemas acuáticos como consultora independiente, en trabajo que ella ha venido desarrollando. Ani, bienvenida. Gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes y gracias por quedarse, porque si no me quedo sola. Bueno, es- yo voy a hablar del tema de la ecohidrología, que en realidad es como una visión de cómo asumir la gestión de recurso hídrico. Bueno, sí, sí, está ahí, ok. En el tema de seguridad hídrica y sostenibilidad, pues en todos estos años nos hemos enfocado a el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, pero hay como muchas fases en las cuales se puede estar trabajando para el cumplimiento de estos objetivos. Lo que es aquí importante que señalemos, ¿verdad? Es que el agua es base para todo lo que se relaciona al cumplimiento y al desarrollo sostenible, pero también tiene implicaciones en toda la vida, ¿verdad? En el sector, tanto en temas de pobreza, en crecimiento económico, sustentabilidad ambiental. También tiene impacto en la seguridad alimentaria, la seguridad energética, o sea, realmente el tema de la gestión del agua influye en muchísimos aspectos de la vida de la población. Ya, ok. Y bueno, el objetivo 6, ¿verdad? Que es el de agua limpia y saneamiento, que lo que implica, ¿verdad? Es el poder garantizar esta disponibilidad de agua y su gestión sostenible para el saneamiento de todos. Cuando hablamos de la gestión integrada, analizamos diferentes aspectos. El primero que es identificar esa disponibilidad. ¿Cuánta agua hay y de qué calidad, verdad, es esa agua? Luego, en el tema de distribución, que la distribución sea equitativa y en este sentido hablamos tanto de los grupos sociales, de las diferentes generaciones, o sea, el derecho al agua que tienen las generaciones futuras, pero también debe incluirse en este tema de equidad a los ecosistemas. Y en el área de sostenibilidad, el uso racional y que el recurso se pueda mantener en el tiempo. Realmente, bueno, profundizando en cada uno de estos puntos, relativo a la cantidad, es el conocimiento de los estados del estado de las fuentes, la información existente de caudales o recolección de información sobre caudales, el tema del balance hídrico, la conservación y manejo de la disponibilidad de agua, que el uso sea eficiente y que también cómo nos hemos adaptado a la existencia de eventos máximos y mínimos o eventos con cierta ciclicidad como lo son el fenómeno de oscilación del sur, que todos conocemos como el niño, la niña y el no niño, no niña, como estamos ahora, ¿verdad? En el tema de disponibilidad y cantidad nos referimos a la calidad, tanto la calidad de sus condiciones químico-físicas como la calidad biológica, el seguimiento y el monitoreo de la calidad. Y también no solo la calidad para los ecosistemas, sino que también la calidad para consumo humano, temas de contaminación y temas de saneamiento, que eso es como el ojo negro del país, ¿verdad? Donde el trabajo de saneamiento, de tratamiento de aguas servidas es muy deficiente y que tiene un impacto en todo lo demás. Y el tema de la distribución equitativa, que está relacionado al acceso a la infraestructura,
al que debe llegar a todos los grupos sociales, ¿verdad? Que nadie quede atrás, y también con énfasis en temas de género, ¿verdad? Porque realmente cualquier tema con agua, las más afectadas son las mujeres por las diferentes funciones que cumplen tanto en la función como en la familia y en la sociedad. El tema de equidad entre generaciones, que como explicaba antes, es el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de ese recurso, y la equidad con los ecosistemas, que en muchas ocasiones no se toma en cuenta las necesidades del ambiente, como por ejemplo con el tema de cuánta agua debe quedar en un río después de los aprovechamientos. Entonces, de que no se puede entregar más agua que aquella agua que el ecosistema necesita para mantenerse activo. Ya, se vino para ah, no está ahí. Ya, ahora sí. Y en los temas de sostenibilidad, bueno, podemos hablar de los temas de uso sostenible, de uso racional, perdón, del mantenimiento del recurso en el tiempo, el control de los diferentes impactos y entender los sistemas hídricos como ecosistemas, con todos sus procesos y sus dinámicas. Y también debemos contemplar el agua subterránea, que es, digamos, uno de los medios por el cual las aguas superficiales se alimentan. Entonces nos vamos a la pregunta de ¿qué es un río? Que para todos es como algo que es normal, pero para muchos un río incluso es donde eliminar los desechos, ¿verdad? O exacto. O pero para otros es cómo me muevo de un lugar a otro. Aquí no se utiliza tanto para transporte, pero sí se utiliza en algunas áreas del país como transporte. Entonces, bueno, estas son las diferentes, diferentes definiciones que se encuentran en la literatura, que van, ¿verdad? Desde una corriente natural que fluye. Entonces uno vuelve a ver ahí a María Aguilar y dice, no, entonces ya no es una corriente natural, es una corriente totalmente impactada, pero eso no le quita dejar de ser río. Bueno, un río es una corriente de agua que fluye con continuidad por un cauce en la superficie terrestre, o bien puede ser subterráneo y puede ser tanto natural como artificial. O sea que cualquier cuerpo de agua, aunque sea un canal creado, ¿verdad? Y también, bueno, está la definición de cuerpo de agua, que esa es todavía muchísimo más amplia que un río, porque esta incluye todos los tipos de humedales, ¿verdad? Pero, es que ahí se me, me lo tapó, pero no importa. Ahí lo que dice es que el río es más que agua, ¿verdad? Que un río no se hace solo por su definición de darle curso al agua. Un río realmente es todo un ecosistema, y entonces es aquí donde vamos a entrar al tema de la ecohidrología. Costa Rica tiene una impresionante red hídrica, o sea, casi que cualquier hueco jala agua, ¿verdad? Y entonces es a veces bastante complejo entrar a el estudio y el análisis, pero bueno, igual hay maneras estadísticas de trabajar la información de los ríos para poder conocer, o sea, que si hay en una región ríos semejantes, uno puede escoger un río y de ahí poder establecer cómo estudiar a todos los que tienen esas mismas condiciones. Pero tenemos ese gravísimo problema de la información hidrológica. En Costa Rica, los ríos que tienen información hidrológica son aquellos que tienen potencial hidroeléctrico, porque es el ICE el que ha tomado el avance en esa información. Pero, digamos, el Instituto Meteorológico no toma información hidrológica. Y la mayoría de las personas que quieren algo vienen y le piden al ICE, entonces, ¿de qué tiene? Ah, tengo del Terra, del Tárcoles, tengo de Reventazón, Pacuare, Parimina, ¿verdad? Entonces, con base a esos ríos, utilizan esa información para hacer un traslado de información a las condiciones de ese sitio. Entonces, en casi todos los estudios de impacto ambiental que uno revisa, la información no es información propia del río que se está estudiando.
pero definitivamente los ríos son particulares, son como personas cada uno, ¿verdad? Cada río tiene su propia condición. Acueductos no tiene, si acueductos hace, digamos, mediciones para pozos, para una fuente en específica, pero por lo general la mayoría del agua que se utiliza como agua potable no viene de los ríos, ¿verdad? Viene de nacientes o fuentes subterráneas, pero no viene de un río ya en cauce. ¿Por qué? Porque Senara recoge la información que todo el mundo aporta. Por ejemplo, si yo voy a abrir un pozo, bueno, tengo que abrirlo con permiso de la Dirección de Aguas y tengo que entregar también la información a Senara. Entonces, Senara tiene todo lo que ha estado relacionado a los sistemas de riego, pero así como estudios hidrológicos de tiempo, es el ICE que los tiene. Entonces, algo que nuestros antepasados hacían, ¿verdad? Que ellos leían el río, ellos conocían su río. Y usted pone atención en qué tipo de casas construían cuando estaban cerca del río, eran o casas en alto, ¿verdad? Que era lo más común, que digamos, la parte habitacional y donde está la cocina, todo está en el segundo piso. Abajo era donde los animales se metían a escampar, ¿verdad? Esto es el chancho, las gallinas, todo el mundo dormía y vivía ahí abajo. Y la gente vivía arriba. Entonces no tenían nadie expuesto. O hacían sus casas en altos, pero no ahí a la orilla del río como estamos ahora. Entonces tenemos que reaprender a leer un río. ¿Y esto qué significa? Que debemos conocer su historia a través de toda la información que se puede recolectar. Bueno, cuando uno, digamos, está trabajando en un tema de caudal ambiental, por ejemplo, si usted tiene menos de 50 años de información, ninguno de los programas se la corre, porque eso no es suficiente. O sea, si usted no tiene información, no tiene elementos para predecir qué va a pasar si usted disminuye el caudal en tanto, si cuánto quieren los peces, cuánto ocupan los demás. Entonces, el problema es que como siempre lo que se pide es tanta información, entonces nadie empieza a tomar información. O sea, si cuando uno fue a solicitar la información del río que le interesaba cuando estaba en la U, o sea, hace 50 años, ya habría 50 años de información, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no se tiene conciencia. El río que tiene más información en todo el planeta es el Danubio. Tiene más de 100 años de información y ahora, digamos, hicieron toda una red de trabajo. Cada universidad se encarga de un pedacito del río y es una impresionante, o sea, es una calidad de información, pero además todo eso se ha volcado a descontaminar el Danubio, ¿verdad? Porque ya no es azul. Entonces, todos los esfuerzos que se han hecho. Y es un ejemplo muy interesante de tomar la decisión de empezar a tomar datos. Y eso es algo que el país tiene que hacer con urgencia. Como en estos momentos muchos de los proyectos hidroeléctricos no tienen un futuro, ¿verdad? Por una decisión nacional, entonces Elisa dice, bueno, ¿para qué voy a mantener todo ese montón de estaciones? Porque son muy costosas, porque uno la pone y viene un árbol, le cae encima, exacto al mes de haber puesto una estación que costó un montón de dinero. Entonces, porque tienen que estar ahí a la orilla del río, tienen que estar seguras, pero los instrumentos tienen que estar dentro del río. Entonces, ahí tiene el país que tomar una decisión para poder instrumentar ríos. Sí, tengo muchos años de estar involucrada en el tema de caudal ambiental y el problema, digamos, de exigir información de que es, bueno, además de trabajar en investigación sobre eso, estuvimos en el proceso de crear una normativa sobre caudal ambiental. Y entonces el problema con Dirección de Aguas era que decían, no le podemos exigir a la gente porque no hay datos. Entonces, si nosotros exigimos que digamos que si yo voy a hacer una extracción de agua importante para riego, tengo que presentar la información de que si ese río aguanta esa extracción y de dónde saco la información para ese río, ¿verdad? Entonces, había como no podemos pedirle a la gente lo que está imposible, pero bueno,
puedo avanzar un poquito para, para llegar a ese punto, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Faltan, no solo es esa historia de caudal, ¿verdad? Sino que también la dinámica propia del río. O sea, porque, cómo se comporta un río. Y eso es lo que uno ve ahí, ¿verdad? En todos los días en las noticias, donde la gente se queja, es que nunca había visto semejante cosa. Entonces, claro, seguramente el abuelo, si hubiera estado ahí cerca, lo vio, ¿verdad? Pero, bueno, yo le explicaba de que a veces hay cosas tan sencillas, ¿verdad? De cómo usted puede saber por dónde anduvo el río. Entonces, son dos observaciones importantes, las terrazas y los trapitos. Ahora son bolsas plásticas, pero antes eran trapitos. O sea, las cosas que van con el río y se quedan pegadas en las cercas. Y uno ve que se quedó pegado en la cerca una cantidad de cosas. Y qué barbaridad, pero usted camina el potrero. Siempre mucho más. Allá hay otra cerca y tiene trapitos también. Entonces quiere decir que también llegó por allá, ¿verdad? Entonces hay elementos o simplemente las cosas que se quedan guindando en los árboles. O sea, el otro día estaba y yo decía, vea esa bolsa. Bueno, no, como tuve que acomodar esto apurada, entonces no pude encontrar la foto de la bolsa, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿Cuál gira fue? Pero la bolsa estaba como, no sé, como a 5 metros pegada en un árbol, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el agua pasó por ahí, que no la subió un mono, ¿verdad? O sea, el agua la puso ahí. Entonces hay muchas formas de poder crear, recrear esa información que nos ayude a entender esa dinámica y a estudiar el caos, a preguntarle a la gente, ¿cuándo fue la llena más llena? ¿Hasta dónde llegó? Entonces, como fue una vez hace 20 años, ya todo el mundo se lo olvidó. ¿Por qué? Porque hay reincidencia de eventos que tienen 5 años para volver, 10 años para volver, 15 años, hay de 20 y de 50. Cuando se estaba en la construcción del proyecto Reventazón, estábamos ahí en el cauce que iba a quedar dentro del embalse y al frente estaban los túneles de desvío del río. Y entonces el muchacho consultor del BID, que es venezolano, empezó a decir, pero claro, ¿cómo no le van a salir caros los proyectos al ICE? Se hacen más caro de toda América Latina, ¿verdad? Todo le sale más caro. No, ese par de túneles. Entonces le dice el ingeniero, sí, es que están construidos para un evento que ocurre cada 100 años. Pero cada 100 años, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Y entonces al día siguiente me llama uno de los operarios y me dice, hoy son 100 años. Y yo, ¿qué? Hoy son 100 años. Y me dice, lo que dijo aquel carajo, que no pasaba, dice, y me manda el video. El agua iba pegando en las crestas de los túneles. O sea que el evento mayor que se hubiera registrado en la historia del Reventazón pasó al día siguiente. Y solamente estaba proyectado y cumplió con la proyección de estudio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Reventazón tiene 60 años de información, ¿verdad? Entonces, los análisis que uno puede hacer los puede hacer con muchísima confianza, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas, pero como digo yo, hay que empezar. O sea, empezaron en el 63, ¿verdad? Y no tenían nada en ese momento. Y con lo que tuvieron, hicieron cachí. Y ahora renovaron cachí y se hizo Reventazón ya con 60 años. Bueno, Angostura son 7, cinco proyectos son ahí en la línea. Entonces, bueno, es como un ejemplo de lo que es el conocimiento de la dinámica y lo que permitiría prever. Lo que estuvo mal ahí, ¿verdad? Es que fue el momento en que ocurrió, que no era, digamos, ese tipo de eventos se daban en agosto, septiembre, y eso era como junio. Y en junio nunca se vea un evento como ese tipo, pero sí estaba contabilizado que alguna vez podía ocurrir un evento de esa magnitud. Entonces, todavía no se había terminado de construir, estaba en proceso de construir la alta guía, que es la que va a hacer la barrera completa. Y ya el río ya estaba viajando por el otro lado.
pero para atajar una crecida de ese nivel no aguantó, entonces se la llevó porque todavía no tenía ni concreto ni nada, era tierra, nada más lo que había. Entonces, claro, el río pasó y se la llevó y hubo como 15 días de atraso de volver al Maresmo. Pero era impresionante la cantidad de agua. Habían oficinas en containers y apenas le dio tiempo a la gente de salir corriendo y el agua empezó así, mover el container como si fuera una cajita de fósforo. Desde allí se la llevaba, pero era increíble, ¿verdad? Entonces esas cosas, ¿verdad? Poder saber que eso pasa, eso es lo que necesitamos para poder construir infraestructura, para poder buscar alternativas. No es hacerle un dique al río, lo que va a proteger a la sociedad civil. Ajá. Correcto, correcto. Y igual las alertas tempranas necesitan información, ¿verdad? Eso es algo. Entonces, bueno, ya este puntito ya lo antes lo vimos, de que es entender que es más que agua, ¿verdad? Y luego lo otro que es muy importante es los servicios, ecosistemas que presta el río, porque esa es la valoración cercana que la gente tiene de cuáles son esos servicios. O sea, en cuanto el río me sirve, entonces no tengo por qué echarle la lavadora ahí, ¿verdad? Pero el no entender la importancia de ese río, entonces no me importa echarle el cascarajo de la lavadora y que se lo lleve, ya no lo veo más, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Terrible. Correcto. Entonces, bueno, en eso de leer un río, ahí me puse a escoger uno que me cupiera bien, bien en la pantalla. Es fuente, sí, porque puede coger cualquiera, ¿verdad? Pero digamos, y no uno que ya había puesto en otra ocasión. Entonces, este es el río Savegre, aquí desemboca, pero el río Savegre hace un recorrido que en muy poco tiempo baja de la montaña. Hasta aquí está, digamos, el río Savegre y aquí, en este cañoncito aquí, recibe el río Brujo y el río, aquí viene el División. Y por aquí hay un otro afluente que se llama Savegre, que le cae al División y luego se une con los demás y ya aquí todo esto sigue como Savegre. E incluso es impresionante que uno dice, porque este río no sigue aquí, ¿verdad? O pues, ¿por qué dio esa vuelta, verdad? Que hay una gran montaña. Y entonces, en este sector aquí abajo, todo este sector, el río va por una planicie, toda esta parte. Ya aquí empieza a subir y toma, digamos, esta es la cuenca media, y aquí ya en este sector, y esto aquí por arriba, es la cuenca alta. Entonces el comportamiento en cada uno de esos sectores es totalmente diferente, ¿verdad? Y entonces no se puede como decir, solamente voy a poner una estación hidrológica aquí, tengo que poner una aquí, otra en este otro extremo y otra aquí donde se juntan todos, ¿verdad? Entonces, sí, cada río requiere ese tipo de información. Pero además, resulta, ¿verdad?, de que la biota es totalmente diferente en este sector, en cada uno de los sectores, en la cuenca alta, en la cuenca media y en la cuenca baja. Y lo que sirve para un lado no sirve para el otro, que eso fue lo que nos pasó también en Reventazón, ¿verdad? Que cuando hicieron el diseño, le metieron el 10% al caudal de la presa, o sea, el caudal promedio que llegaba a la presa, que eran 150 metros cúbicos por segundo. Entonces, el 10% eran 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, cuando analizamos el tramo crítico, que es el que supuestamente, ¿verdad?, que antes era que se quedaba sin agua, pero que ya no se puede, entonces nosotros medimos esos 15 metros cúbicos para qué alcanzaba. Así, sí le alcanzaba a los peces, sí alcanzaba para el rafting, porque era encañonado. Pero en el punto donde la casa de máquinas restablece el flujo, y ahí ya llegó a la parte baja. Y ahí el cauce se abre, se ensancha y está lleno de piedras, ¿verdad? Entonces, cuando pasa por debajo del puente del río, de la carretera de la ruta 32, si usted le mantiene esos 15 metros cúbicos, es nada, usted va a ver piedras. Entonces, nosotros sí dividimos
dividimos ese sector y le hicimos otro cálculo. Entonces dijimos, no, aquí ocupa 45, no 15. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Los ingenieros, ¿y cómo le vamos a dar esos 45? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Por qué? Porque la planta no produce las 24 horas. Si la planta produjera energía las 24 horas, de una vez aporta, ¿verdad? El agua que se necesita. Pero habrá horas del día en que la planta la cierran y la generación está cubierta por la geotérmica, nada más. Entonces, bueno, hubo que hacer toda una negociación para que sumaran los 15 metros cúbicos más los 30 que faltaban para completar los 45, para que siempre le pidan una demanda a Reventazón, ¿verdad? Y tuvieron que cambiar el diseño de la casa de máquinas para que al menos una turbina trabajara a media capacidad y aportara esos 30 metros cúbicos. Entonces fue todo un cambio así. Y claro, fue una gran negociación porque los ingenieros decían, ya está diseñado, no me lo cambie, ¿verdad? Entonces entró en eso, pero ya el documento se había ido para Setena con esa obligación. Entonces ahí se llevó hasta que encontraron una solución. Y es que exactamente el ejemplo es de que muchas veces el no se puede y que la gente dice, no se puede. Entonces, o sea, siempre tiene que haber alguna solución. Ah, sí, porque, bueno, sí, con ese proyecto, ¿verdad? Ya si meten otro en el medio, tienen que hacer cálculos nuevos, ¿verdad? Que es lo que están maquinando, ¿verdad? Pero, y en el caso de Savegre, que le hicimos todo el mismo estudio que le hicimos a Reventazón, y que también Savegre tiene muchos años de información, resulta que no había manera. ¿Por qué? Porque la presa de Reventazón, vamos a ver aquí, estaba, vamos a ver, estaba como por aquí, la presa de Reventazón. Y luego esa agua la desviaban y la traían por túnel, por aquí y aquí. Pero no había la presa de Savegre, perdón, de Savegre, la traían por túnel y por aquí había una quebradita que se llama Quebrada Culebra y ahí devolvían el agua y después, pero siempre era muy cerca de la desembocadura donde devolvían el agua. Entonces eran casi más de 20 kilómetros con tramo crítico y sin ningún otro afluente. Entonces, el agua que tenían que dejar pasar a partir de la presa era mucho más o sea, de lo que la capacidad económica del proyecto servía. Eso, además de que el proyecto el río Savegre fue nominado como Sitio Patrimonio de la Humanidad y hacerle una semejante cosa era incompatible. Y por caudal ambiental se cayó ese proyecto, ¿verdad? Entonces, ya no se hizo, se quitó, ¿verdad? Salió de la fila de posibles. Entonces, hay cosas que uno dice, si se tiene buena información y se tienen argumentos, se puede, ¿verdad? Se puede hacer los cambios que se requieren. Bueno, voy a seguir con el. Ok, entonces, bueno, para explicar eso, ¿verdad? Que el río es tan diverso, el sistema fluvial en sí mismo, el mismo río, y tiene todas estas partes, ¿verdad? Tiene la naciente, tiene cañones, cataratas, rápidos. Aquí incluso no metí algo muy importante que también tiene Savegre, tiene carcismo. Carcismo pasa por zonas, el cañón pasa por zonas que el material es calcáreo. Entonces, el río se come todo el material. Entonces, a veces el río va así y de pronto se hace es un poquitico así de río, porque la mitad del río se fue de manera subterránea por debajo y por eso le llamaban río Brujo, porque se desaparecía, ¿verdad? Entonces, y le pusieron marcadores y el agua va a salir allá larguísimo, ¿verdad? Entonces tiene esas cosas, ¿verdad? Son también muy propias de un sistema. Afluentes, o sea, dependiendo mucho de cómo vienen los afluentes, a dónde llegan, en qué puntos, a dónde hay afluentes, y luego viene la parte esta de la llanura
de inundación, los meandros que forma como el Reventazón, las áreas de aluviones, todas las terrazas y también cómo se comporta la desembocadura. Siempre son todas muy diferentes. O sea, usted aquí no tiene un río así como un dibujito y pum, ¿verdad? Aterriza al mar igual. Entonces, toda esa diversidad del sistema, todo eso es parte de esa lectura del río. Y luego, ¿verdad? Como ya no estaba complicado, ahora pongámosle los bichos, ¿verdad? Pongámosle la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en las partes altas, donde la vegetación se cuelga, cierra totalmente el techo, entonces la mayoría, digamos, de todo lo que se cae en hojas, palitos, frutos, todo eso va a dar al río y eso va a ser convertido en nutrientes por el trabajo de larvas de insectos y de otros animalitos muy pequeños que ni se ven, que nadie los toma en cuenta. Sí, sí, yo he querido, ¿verdad? Hacer la tercera, o sea, hacer la tercera pasada de la aplicación porque ese es un índice sumamente interesante. Se llama el índice, HELP, el índice HELP, que significa, o sea, que incluye la contabilización de la H, ¿verdad? La hidrología, este, la S, ambiente, environmental, luego viene la L, es de, así, legal, y la P es de la gente, es del bienestar de las personas. Entonces, hay que hacerlo por cantones, todos los cantones, el territorio del cantón que está dentro de la cuenca. Entonces esa parte ya está contabilizada, todo, porque son un montón de cantones los que entran en Concure. Y luego es ver cuánta área, o sea, cómo se cumplen esos indicadores en las comunidades, o sea, cuánto beneficio ha tenido la comunidad de que exista ese plan de manejo. Hay un artículo sobre qué es el índice y luego otro que aplican el índice en 4 cuencas, que está Reventazón entre ellas. Y luego hay otro que es solo para Reventazón. Entonces, eso, nosotros con la CODIA en Guatemala hicimos un curso sobre la aplicación de ese índice, solo para toda una semana de ese mismo índice. Es que ese índice lo propuso un profesor de una universidad de Brasil, que es miembro de nuestro equipo de ecohidrología, que se llama Enrique Chávez. Entonces dice H. Chávez, ¿verdad? Ese no soy yo. Solo, pero sí, entonces él es el que ha, y él se muere por venir, digamos, él vino aquí a hacer el taller con nosotros y a recoger toda la información y todo, a enseñarnos a usar el índice. Entonces nosotros apoyamos a Concure con esa aplicación. Le serviría a los planes de desarrollo, a todos, porque primero se hace casi que por cantones, ¿verdad? Y después ya se hace para todo el territorio que está dentro de la cuenca, pero se hace para la cuenca, pero no le han dado la utilidad que tiene. Ese es el tema. O sea, ahí está el indicador, ahí está el índice. Y sería un excelente indicador porque toma en cuenta hasta la educación, las escuelas, la de cómo están las escuelas. Solo en Concure se ha aplicado. Aquí en Costa Rica solo en la cuenca de Reventazón. Ujú. Pero yo eso es algo que, bueno, que varias veces, ¿verdad? Yo he querido, cuando Toelis estaba a cargo de Concure, entonces sí yo digo, bueno, hagamos ya la tercera, ¿verdad? Para ver qué impacto ha tenido, porque, exacto, ya ahora que, exacto. Desde el primero, ¿qué sería? Como desde el 90, no, sí, desde el 90 que se hizo, no, digamos que el 2025 años. Según entiendo, este índice está para el Reventazón porque es una infraestructura en cascada, perdón, de cuencas de embalses, de embalses. Entonces,
No sé si a este nivel, después de la fecha, digamos, del documento este del índice de sostenibilidad de cuencas, no sé si después ha habido en alguna otra cuenca nacional un sistema de cascadas de embalses como esta. Ajá. El caso de Reventazón es muy particular porque para Reventazón en el 62 se hizo una ley, se metió un punto en una ley donde decía que se declara que el objetivo del río Reventazón es la producción de energía y que el ICE tiene toda la potestad para desarrollar desde su nacimiento hasta, hay un punto ahí en Siquirres que coincide con la pasada de la Ruta 32. Entonces, de ahí para arriba es donde el ICE puede desarrollar todos los proyectos que quiera, ¿verdad? Entonces, eso está por ley. Y de hecho, ¿verdad? Porque el río tiene ese potencial. En el caso, por ejemplo, Savegre, habían planeado 3 proyectos. Uno en la parte alta, alta, que era Brujo 1. Luego estaba otro como empezando la cuenca media, que era, se llamaba Brujo 2. Y luego venía Proyecto Savegre, que estaba allá abajito. Pero, bueno, ya les dije, ¿verdad? No se pudo. Para hacer Brujo 1 y Brujo 2 había que contratar a Bin Laden, porque era todo por túnel, o sea, todo por túnel. No se podía, porque es que ustedes no tienen idea de la vegetación que había ahí. Estuve yo, bueno, en unas caminatas que teníamos que hacer, que nos dejaba el carro en Providencia, y nosotros caminábamos por un sendero, caminando todo porque ni el caballo pasaba hasta llegar ahí a ese punto de Brujo 2, que era la chaqueta, y pasaba uno por un rodal de palmito, pero eran no sé cuántas hectáreas de puro palmito nativo, o sea, de palmito de montaña. No tiene idea la característica de la vegetación. Es eso que nosotros íbamos como caminando, eso que va uno como que ya no aguanta. Y de pronto todo se cambió. Se acabó el bosque y era solo así un palmital, pero eso que vuelve uno a ver qué pasó aquí, ¿verdad? Uno siente la luz diferente, las cosas que veía todo diferente. Vieran qué cosa más impresionante. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a pasar una tubería por aquí? O sea, no. Y para esos proyectos hicimos estudio de impacto para los estudios. O sea, no se llegó para poder meter la maquinaria de estudios geológicos, porque era con helicóptero que tenían que meter todo. Si no, por eso no se puede hacer. Sí, bueno. Muchas gracias, muy linda la presentación. Este tema del agua a mí me encanta también, pero nunca lo había visto así tan profundo en la parte de hidrología, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Enti- Sí, ahí es donde uno dice, bueno, está la economía por un lado, porque sabemos que el agua es la que impulsa el desarrollo, ¿verdad? Y por otro lado está el tema de la protección de ríos y cuencas y todo esto, que para mí son más que ríos. Yo siempre lo he visto como el sistema de hidratación sanguínea del planeta. O sea, una cuestión más filosófica de transporte de nutrientes y de regulación climática en cuencas y todo. Hace como 30 años yo trabajaba el tema del agua, pero más desde el punto de vista económico. La valoración económica del agua, hicimos un estudio aquí en Heredia para la internalización del valor del agua en las tarifas. Y todavía funciona, todavía está funcionando ahí ese estudio. Sí, en esa época estuve metido. Todo el tema económico de eso, ¿verdad? Porque se buscaba que hubiese sustentabilidad del mismo sistema y hubiese protección de cuencas, pero bajo una racionalidad económica por el tema del costo de oportunidad del uso del suelo y toda esta cosa. Después hicimos un estudio sobre manejo integrado con una gente de Holanda y me acuerdo que el problema que había en Costa Rica era de tipo institucional. Y ahora usted lo refuerza con lo que usted dice. El ICE, del reventazón prácticamente, dueño de Arenal, empresa de servicios públicos de Heredia peleando por el agua de Heredia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por los ríos de San José y Valle Central, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que hemos encontrado que habían 16 instituciones
manejando el agua de Costa Rica, pero ninguna se hacía cargo del agua, ¿verdad? Bueno, ahora no sé cuántas serán, pero ya cuando a ver, estoy hablando de hace 30 años. El asunto es que esas presentaciones que yo di hace 30 años, hace poco me pudieron dar una presentación en Escazú y cogí una de esas mismas. Y fui y la di. Exactamente lo mismo. O sea, no ha pasado nada. 30 años, no ha pasado a nada. El tema hídrico sigue siendo el mismo, ingobernabilidad, un tema de manejo integrado de cuencas inexistente en Costa Rica. Y todos le damos la espalda a los ríos y uno ve el río Pirro aquí. La universidad tiene 60 años de estar aquí y no ha tenido el liderazgo para incidir en ese río. Es el mismo río. ¿Cómo puede ser? La Universidad de Costa Rica con el problema ya y la Universidad Nacional con el problema que este río ha pasado San Rafael de Heredia y ya llega aquí hecho una cloaca. O sea, no puede ser. Hay un tema educativo que tenemos que meterlo ahí en esta ruta de la que estamos hablando, de infraestructura necesaria y de transformar esas cuencas de estos ríos, estas microcuencas en sitios de visitación, pero bellos, sitios bonitos, limpios, y viene la parte económica. Es cómo desarrollar una actividad económica que utilice el agua, ¿verdad? Pero que responsablemente la regrese con las condiciones de calidad otra vez a los cauces naturales, porque eso se puede hacer. El agua tiene toda la tecnología existe, el conocimiento. Ajá. Ok, gracias. Que bueno, este paréntesis que te hago, el ejemplo de Europa con los ríos y con los bosques en el pasado, esa devastación, esa degradación de ríos que han venido ahora con las tecnologías que estás diciendo, Dani. O sea, tuvieron que hacer y llegar a esos puntos para comenzar a tener conciencia de regenerar y todo. Nosotros con la capacidad hídrica, el regalo que tenemos de montañas y bosques todavía, después de que reaccionamos en los 80 con los bosques, y que precisamente, como decís vos, 30 años, 20 años y pico, no cambiamos el chip. Y es aquí en esa gobernabilidad donde tenemos que entonces tirar ese cambio para la hoja de ruta que queremos establecer. Pero no aprendemos de lecciones. A eso, el punto que quiero llegar es que no aprendemos de lecciones en países desarrollados que ya cometieron ese error. Y ahora en este momento, nosotros, inclusive todo lo que quiere hacer Europa, en venir a decirnos con los cooperantes y una serie de cosas para que nosotros implementemos y no se toman las decisiones. Entonces, aquí es donde yo digo que es el momento de tomar ese cambio y de precisamente generar balance. Gracias. O sea, hay una instancia que fue creada igual esa fue en los 60 primero, que entre a ver, ¿cómo se nos echas? Bueno, como desde el 65 al 75, sí, Naciones Unidas declaró el decenio de la hidrología. Entonces, en ese tiempo empezaron a organizar lo que ahora es el Programa Hidrológico Internacional, ¿verdad? El PHI, que es una instancia enorme donde todos los países tienen representación y se reúnen cada cierto tiempo. Y digamos, entre el 65 y 75 fue eso, hicieron comisiones del agua en todos los países. Y en el 75, cuando se creó el PHI, entonces se pasaron a llamar comisiones nacionales del Programa Hidrológico Internacional. Entonces, la Comisión Nacional de Costa Rica la forman el Instituto Meteorológico, que esa relación agua-río, ¿verdad? Que aquí todavía siguen, o sea, o sea, todo lo que hace el meteorológico para la gente es nada más oír que si va a llover o no va a llover, pero nadie entiende esa relación a lo que va para el río y al agua que vamos a tener o no en verano. O sea, toda esa relación, meteorología y hidrología es así. Y esas dos cosas deben caminar juntas, ¿verdad? Entonces está el Instituto Meteorológico, está la Dirección del Agua, está allá, está Senara,
el ICE y un representante de CONARE, ¿verdad? Por las universidades. Y entonces, esa es la comisión para mí estrella, porque además los requisitos para estar ahí es saber. ah, a ver, es saber de eso, o sea, eso es lo que se les pide. La gente que tiene que estar ahí es calificada para orientar. Entonces, por casi, vamos a ver, como de estos 25 años, como 10 años, el ICE tuvo la coordinación y era don Sadie Laporte, una persona, y bueno, usted lo tiene que conocer ahí en Concuri, increíble, ¿verdad? Entonces, cuando don Sadie se pensionó, entonces la dirección del agua agarró, o sea, cambiaron el decreto además, y agarró la dirección por decreto, o sea, por decreto, la dirección del agua tiene la representación. Cuando estaba don Sadí, bueno, todos trabajábamos en el informe nacional, en las actividades. Bueno, ahí fue donde él trajo a estos suecos con los que yo empecé a trabajar y ya yo aprendí todo esto con ellos, ¿verdad? Entonces, era como una visión muy académica, mientras que al pasarse la coordinación a la dirección de agua, se hizo una coordinación muy administrativa. Entonces a veces no se reúnen, a veces se reúnen, pero ¿verdad? Ellos siempre están en las reuniones, aparecen. Que a mí, digamos, a mí me toca estar en esas reuniones como miembro de esa otra comisión, pero no en el comité de ellos, sino cuando hay la internacional, digamos, donde vienen todos los directores nacionales de cada país. Y entonces a mí me da como, no sé, tenemos esa herramienta y no se usa, ¿verdad? Porque exactamente ellos pueden hacer una propuesta, un plan de trabajo y, por ejemplo, empezar primero a definir ese tema. Bueno, el ICE va a seguir con las estaciones hidrológicas, pero al servicio del país, ¿verdad? Y se le consigue financiamiento al ICE, ¿verdad? Porque el ICE cobra para dar la información, porque ha pagado y ha sostenido, mantiene cada una de esas estaciones que son carísimas. O sea, es que solo tener un vigilante es un salario más con todos sus cargos sociales y todo eso, para que cuide la estación, ¿verdad? De vandalismo, de que no le cayó un árbol, etcétera. Ujú. Mañana vamos a hacer ese ejercicio. Precisamente ve qué interesante lo que estás planteando, Juani, porque de todo esto que hemos hablado para la génesis de este Congreso, esas carencias, estos vacíos, esas inconsistencias en sinergias, en trabajo conjunto y todo, teniendo los marcos de acción, teniendo los instrumentos, teniendo el conocimiento, seguimos dando estos tumbos y seguimos careciendo de una claridad de cómo plantear este desarrollo y gestionar el territorio y gestionar todos los recursos y demás sin una aplicación real. O sea, seguimos desaprovechando oportunidades. ¿Y cómo entonces podemos llegar a provocar una concertación, por lo menos, tal vez no un consenso de 100, porque a veces eso no existe, pero por lo menos una aproximación a que llegamos a tomar las decisiones adecuadas? Los desde la visión política entiendan que hacer una buena gobernabilidad y tomar estos instrumentos y estos marcos técnicos, científicos, y no solo esto, desde esa parte académica, sino que también el concurso de las comunidades. Porque aquí seguimos con el tema, ya te lo voy a pasar el mundo, aquí seguimos con el tema con la falta de integración de las comunidades para oír, como decías vos, esos ejemplos que diste hace un rato, de esos saberes que están ahí para poder ver los caudales y cómo esto y el trapo allá. A mí, yo tengo un indicador porque yo vivo a la par de una quebrada. Y aunque es muy limpio y tengo pececitos, los estoy midiendo precisamente. Y cuando veo una botellilla plástica, digo, eso fue un peón de una construcción de arriba, seguro, porque viven solo ricachones y no ensucian. Pero algo se vino, uno dice eso que se vino, ¿verdad? De que votaron ahí, falta de. Pero igual, como toda esa integración de estos actores necesitamos llegarla a establecer. Y eso es parte del objetivo que tenemos en este Congreso. Y estas discusiones, yo creo que se están encaminando a ir viendo cómo nos acercamos a esa hoja de ruta que queremos sacar. Sí, hay otro tema que a mí me preocupa siempre es el tema de la estrangulación de ríos. Los ríos estrangulados que tenemos, sobre todo en el Valle Central,
Una vez me tocó hacer un estudio de valoración económica ahí de un daño. Resulta que lo que habían hecho era un parqueo. Entonces, idearon tirar una tapia, agarrar el río, lo sacaron, tiraron la tapia y pusieron los carros arriba, era un parqueo, en el espacio del río. Y se quejaban en invierno porque el río se salía. Se subía y claro, entonces, hemos- hay sitios donde los ríos están estrangulados, ¿verdad? ¿Verdad, lateral? Y otros casos extremos, que yo creo que los permisos que se dan a veces de explotación de ríos para la extracción de materiales, que tienen muchos estudios geológicos y todo lo demás, pero yo he visto un caso extremo que es el del Río General en Pérez Celedón, donde hay sitios donde han profundizado el río 10 metros para extraer todo el material. O sea, yo sé que la economía es importante, yo soy economista y también defiendo toda esa parte de la conservación y hay que buscar esos balances, ¿verdad? Que me permitan a través de un caudal, ¿qué te le llaman? Caudal ecológico, ¿verdad? A caudal ambiental, pues que el río siga ofreciendo los servicios ecológicos y todo lo demás. Y también hay una actividad económica que es una realidad, no podemos darle la espalda, o sea, tenemos que ver cómo el agua la utilizamos inteligentemente para que pueda desarrollarse un sitio económicamente, pero que el agua se aproveche al máximo. Yo siempre digo, si Costa Rica fuese plano, sería un desmadre de basura en los ríos. Por dicha que es un país de laderas y toda el agua se va hacia abajo. Pero al ser laderas, ¿por qué no hemos aprovechado ese ciclo hidrosocial de que el agua que utilizamos en Heredia la podamos utilizar en Belén y que la podamos utilizar hacia abajo y llegamos a Punta Arenas y que Punta Arenas nunca tenga problemas de agua? O sea, que ese ciclo hidrosocial pueda sostenerse por la riqueza hídrica que tenemos. Tenemos agua para que nadie en Costa Rica diga, no tengo agua, ¿verdad? No es para eso. No es, no es para eso. Una riqueza enorme. Inclusive, podríamos hasta buscar modelos de aprovechamiento económico del agua que nos genere riqueza bajo una visión de sustentabilidad y que esa agua siga ofreciendo todos los servicios porque tenemos excesos, picos de lluvia y también picos de sequía, ¿verdad? Madre, con esto, que hoy en la mañana estaba un compañero de acueductos, ingeniero mecánico, y él decía, a mí me mandaron, pero yo de ambiente, ¿verdad? Realmente muy honesto, pero sí hicimos un ejercicio de criterio muy rico en que desde su visión personal y también como funcionario diera qué injerencia tiene acueductos o qué cosas hace positivas y todo eso. Hablamos del tema de la potabilidad que tiene y que solo Chile y Costa Rica tienen una alta potabilidad de agua, ¿verdad? Y que esa riqueza denota que en algún momento se visualizó la importancia del agua en Costa Rica. Pero aunado a esa potabilidad que tenemos que también hoy en día, que está cuestionada o amenazada por temas de agroquímicos y otras cosas, ¿verdad? Mal uso del suelo y etcétera, cómo de alguna manera la potenciamos como vos estás planteando. En los otros usos, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquí necesitamos entonces visualizar y viene y vuelve a surgir el tema del ordenamiento territorial como herramienta e instrumento para visualizar esto y poder planificar adecuadamente y tomar las decisiones del caso. Pero yo me acuerdo en Turrialba, que yo soy de allá, cuando mamá siempre me decía, el río Colorado, tiraron la ciudad, cuando trazaron la ciudad, el río Colorado era su camino natural. Y cuando se salía eso, toda la ciudad se inundaba. El hombre historialbeño, igual que yo. Y después el reventazón, cuando esas lluvias, impresionante yo en el 92, 93, unas crecidas que eran rocas del tamaño de una casa. Una cosa impresionante ver aquel roquerío, aquel rugir del río, ¿verdad? Que para mí era hermoso, pero igual, hace unos años se dieron precisamente en el río Turrialba, donde se llevó varias casas, creo que hubo uno o dos muertos, ¿verdad? Las riberas, hace 2 años fue. Sí, entonces, vemos esa falta de diseño de infraestructura o diseño urbano y seguimos afectando esos caudales naturales y no hacemos el manejo y el diseño adecuado. Y sigue invirtiendo ahí. Digamos, en tema de leyes, nosotros tenemos todas las leyes necesarias para hacer. De instituciones, tenemos
todas las instituciones necesarias, pero no hay coordinación entre ellas. Uno dice, pero ¿qué están haciendo, verdad? Por ejemplo, en la ley de que protege la zona de ribera. O sea, esa ley existe hace tiempo. Entonces, ¿cómo es que autoriza a una municipalidad que construyan un taller, un restaurante, ahí en la pura orilla del río? O sea, eso es lo que uno ve ahí en Turrialba. Están colgando. Mm. En este evento que menciona don Manuel, hace 2 años, se llevó la casa porque era una casa donde funcionaba el Patronato Nacional de la Infancia. Hasta estaban ahí los carros parqueados y todo, diciendo, sí, sí, viendo eso. Pero sí, son las cosas que uno dice, es inconcebible. Entonces, que hay que hacer nuevas instituciones, no hay que hacer nuevas instituciones, no necesitamos nuevas leyes, o sea, lo que necesitamos es poner a funcionar las cosas. Por ejemplo, lo que usted decía de los tajos, es que si usted ve los estudios de impacto de los tajos y todo lo que hay que presentar y el cálculo de la carga dinámica, o sea, que es la capacidad que tiene el río de volver a recuperar todo ese material, si ellos sacan lo que dijo el geólogo, no se hacen esos huecos, ¿verdad? Pero sacan más. Entonces, exactamente, no hay nada que lo detenga. Y en el caso del Río General, además tiene, bueno, esa era una de las fotos que yo antes tenía y que la cambié por el de Savegre, pero el General tiene un área de movimiento, ¿verdad? Y tiene unos espacios enormes y puede pasar por donde le da la gana cada año, porque tiene ahí un área enorme para pasar. Pero entonces están peleando de lotificar ahí donde están esas llanuras de inundación. Y en el plan regulador les pusimos rayita roja y aquí no. Bueno, ¿verdad? Era aquel pleito, pues, pero si ¿qué quieren ahogarse? ¿Verdad? ¿Para qué quieren que se les autorice en el plan regulador esas áreas? Es que no se puede. Es por la protección civil que no se puede, ¿verdad? Sí, quiero hacer este comentario para insistir en el tema de efectos de este Congreso, porque muchas o todas las cosas que estamos comentando aquí, ya como ustedes lo están diciendo, se han dicho hasta la saciedad. Como usted dice, instituciones están, leyes están. Entonces, hacer un congreso en el que se repitan y se repitan las problemáticas y tales cosas, no tiene tanta importancia como uno en el cual se analicen las carencias, como lo estamos haciendo, pero demos el otro paso, ¿verdad? De acciones. Yo sé que ya he dicho esto en varias charlas, pero es que para mí ese es el aporte fundamental de este congreso, si no se quedará en uno más, exactamente. Sí, sí. Y yo sé que así va a ser porque he visto, bueno, los que hemos estado hoy tenemos mucha voluntad de llevar adelante estas cosas. Ojalá en los próximos días también se vea esta convicción, como decía Manuel, esa es la palabra, esta convicción. Sí, bueno, para ir terminando y agradecerle a Ani porque yo creo que, bueno, le sacamos el jugo a esta presentación, ¿verdad? Yo creo que no solamente hicimos una tertulia muy agradable, sino que analizamos de verdad desde muchas aristas, desde muchas antecedentes que están ahí, tanto a nivel de procesos, de experiencias técnicas y de situaciones de decisión política, ¿verdad? Y como dice el compañero Eduardo, este Congreso lo que busca es eso. Tenemos que pasar de tanto hablar a una acción más concreta y tenemos entonces que influir y aquí esperamos que en este Congreso estén presentes también en los próximos días y invitamos al público también a que acuda también a los paneles, a las actividades que vamos a hacer estos días. Mañana hay dos talleres importantes, uno de ordenamiento territorial y uno de gobernanza y participación ciudadana. Y doña Ani nos va a acompañar, si Dios lo permite, el día miércoles también con uno de biodiversidad. Viernes, jueves será. Jueves.
Sí, sí, perdón, jueves, es que sí. Entonces, aquí vamos a ir concatenando todos estos temas que son, lógicamente, la transversalidad que se da hoy en día. La visión holística no nació nada más de un término, ¿verdad? Y la sostenibilidad tampoco está fundamentada en un concepto X ahí abstracto, sino que buscarla es poder integrar todas estas disciplinas y también la toma de decisiones. Y aquí, entonces, aparte de lo que esta semana vamos a realizar aquí, que estamos haciendo en la UNA, invitar a la gente a que también acompañe los procesos que vamos a hacer con los 16 paneles con tema país importantes, donde desde ya ahí vamos a tener gente de instituciones, vamos a tener jerarcas, vamos a tener técnicos igual que acá, ¿verdad? Pero donde vamos a ir entonces moldeando la información, donde tratando de que la discusión sea como hoy, que fue muy rica desde la mañana, tal vez, y la gente, y esto lo digo abiertamente, eh, no la cantidad tal vez en algún momento, pero ha sido una discusión amplia, transparente y clara, porque necesitamos hablar claro. Necesitamos plantear los temas de manera transparente desde las autoridades, desde la investigación, desde la academia y escuchar también a las comunidades que quieren decir y a la juventud, que es importantísimo también que la vayamos tomando en cuenta o que se tome en cuenta y por lógica y por todo, es un derecho que debemos darles y aquí entonces la invitación es cordial. Ani, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros que se quedaron hasta el final de la jornada y los esperamos mañana en CONAN 2025, que vamos desde las 8:30 también con otras actividades, otras ponencias y en la tarde vamos a tener entonces estos dos talleres importantísimos. Sí, en la tarde. Entonces, pues muchas gracias y Yo creo que todos tenemos que insistir en eso, en que las instancias que existen se pongan en práctica y en diferentes niveles podemos impactar. Yo creo que hay cosas en que uno cree que de que no van a pasar, pero yo creo que sí hay que seguir empujando hasta que algo pase. El plan regulador creo que está, si no en en el de rectores, en alguno de estos dos. Sí, sí, van a ser simultáneos porque no nos quedó oportunidad, pero sí van a quedar grabados, pero lo importante es que se dé la discusión y ojalá pueda sacar el tiempo, Ani, porque la experiencia tuya es valiosa, igual del mundo, yo creo que de todos acá, y con el Prugot realmente estamos tratando de traspasar. Nos llamó gente de Limbo para estar, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, esperamos que la directora ejecutiva nos acompañe. Igual, vienen unas municipalidades. En diciembre nosotros desde Camino Verde hicimos un evento con municipalidades en el Cantón de Mora, precisamente para ir explorando, y lo hablamos con uno de los miembros de Junta Directiva, muy contento de que se dé este evento porque sí, no podemos. Y ayer también con otro director de urbanismo de MIBA, también hay urgencia de aterrizar el tema de ordenamiento y de planes reguladores. Pero tenemos que ya ponernos en serio y tenemos 40 años de estar con la misma cantinela y no podemos seguir con esto. Ya es momento como de que demos la vuelta a tuerca, ¿verdad? Como dice. Entonces, ok. Y aquí venimos a hablar así con. Sí, no, y tenemos que hablar con fuerza y con claridad. Pues por eso, cordialmente, esperamos que así sea. Bueno, feliz día, feliz resto de tarde, de día, y al público que nos ha acompañado en estas jornadas, y agradecerles también a los que han estado ahí. Esperamos que se integren y seguimos con CONAN 2025. Buenas tardes.